consiste en la no aparición de un borde o frontera que sí existe en la imagen real, ¿no? Aparte de ello suelen aparecer en los bordes ruido que proviene de la propia naturaleza de la imagen, ¿no? Y eso hace que se produzcan bordes que no existen en la realidad. También, luego de haber sido un filtrado previo y el propio pluralizado, los bordes suelen aparecer con diferentes grosores. Entonces eso también puede conllevar a que se generen problemas. Entonces, para solucionar estos problemas aparecen enfoques y algoritmos de diferente tipo, ¿no? Hay muchos de ellos, ¿no? El uso, por ejemplo, del operador gradiente o del laplaciano. Ustedes saben, ¿no? El operador gradiente es una derivada, el laplaciano pues prácticamente doble derivada, ¿no? En el contexto de lo que es el procesamiento digital de señal, ¿no? Cuando se utiliza estos, son muy sensibles al ruido, ¿no? Por eso es que previamente hay que establecer un filtro de suavizado. El filtro gradiente suele producir bordes gruesos, mientras que el filtro laplaciano solo suele producir imágenes con los bordes no pixeles, que sería lo más recomendable, ¿no? Pero el uso del laplaciano lo que hace es, o sea, el problema que tiene es más sensible al ruido. Entonces lo suele utilizar combinado, lo suele utilizar de forma combinada. Finalmente, para localizar los bordes a partir de la imagen, el resultado de ese filtrado se aplican algoritmos que procesan los resultados y que obviamente van a permitir obtener los posibles bordes. Hay técnicas dentro de esto todavía. Una es unión de segmentos mediante procesado local, otra es unión de segmentos mediante grafos y la otra es utilizando una conocida transformada de Howard. Pero como pueden ver, bueno, y aquí lo vamos a dejar porque en realidad hay una serie de técnicas que involucran pues ya procesos más avanzados. Y la última, dentro de lo que podríamos denominar definidas, tenemos las técnicas basadas en propiedades locales de la región. Quizás la más desarrollada es aquella que se basa en el crecimiento de regiones. Estas técnicas determinan zonas dentro de una imagen basándose en criterios de similaridad y proximidad, ¿no? Entre los píxeles. En estas técnicas la homogeneidad o falta de esta entre regiones adyacentes es el criterio utilizado para unir o dividir regiones de la imagen. Dicha homogeneidad se puede definir a partir de criterios como nivel de gris medio, el color, la forma, etc. El resultado es una partición de la imagen en regiones. Las técnicas de segmentación basadas en bordes tratan de encontrar fronteras entre las regiones, mientras que las técnicas basadas en regiones trabajan mejor con imágenes congruentes. La segmentación resultante de una detección de bordes y la basada en crecimiento de regiones aplicadas a una imagen no produce normalmente el mismo resultado. Pero es posible combinarlas para mejorar la segmentación. Dentro de estas técnicas encontramos la unión de regiones y la división de regiones. Entonces, este procedimiento lo que hace es agrupar los píxeles de una imagen formando regiones de similares características. Inicialmente, como se elige una colección de píxeles de una manera aleatoria y esos se siembran, ¿no? Tal cual fuesen semillas para compensar el crecimiento. A partir de ellos se agregan otros adyacentes si tienen valores que cumplen cierto criterio, cierta norma, que obviamente va a determinar esta homogeneidad de la cual les habíamos hablado. Entonces, si ocurre se cumple lo que se ha determinado en la regla, entonces van a pertenecer a la misma región y por lo tanto pasan a tener los mismos valores que los puntos en el criterio más usual consiste en que un píxel adyacente a una región se agrega a esta si su intensidad es similar, ¿no? a la media de las intensidades de los píxeles de la región. El principal inconveniente es saber elegir esta semilla, ¿no? La semilla no es bien elegida, entonces el resultado de repente no va a ser el buscado. Aquí tiene un ejemplo en que se usa pues unión de regiones para segmentar objetos.
Hay una fotografía de dos objetos circulares de colores sobre un tablero negro, el que quiero localizar los objetos. Entonces el criterio aquí es buscar la similitud de colores que posee cada píxel para poder encontrar los colores nada más, ¿no?, del fondo. Otra metodología es la división de regiones. En buena cuenta es un proceso opuesto al anterior, ¿no? Se parte de una única región que representa a toda la imagen, y si dicha región no satisface el criterio de homogeneidad, entonces la región inicial se divide de manera secuencial en subregiones hasta que se determina una homogeneidad. Cuando se encuentra puntos homogéneos, no se subdivide, ¿no? Ya prácticamente terminaría el proceso. Los criterios utilizados para dividir regiones son similares a los usados para agruparlas y solo se diferencian en la dirección en que se aplica. Pero lo que se hace generalmente es utilizar los dos métodos, ¿no?, división y unión de regiones, split and merge. Entonces, de esta manera podemos solucionar de alguna manera una elección arbitraria de semillas para agrupar la región. Entonces, este algoritmo devuelve una imagen de resultado formada por regiones homogéneas, más o menos siguiendo la técnica dividir y vencerás, la cual tiene dos fases. Uno es dividir y luego unir. Entonces, primero se define una medida que determina la similitud entre regiones de la imagen. Por ejemplo, puede utilizarse los valores promedio, la desviación estándar de los niveles de gris de las regiones. Una vez que se define eso, se aplica inicialmente a toda la imagen. Si esta medida supera un cierto umbral, la imagen inicial se divide en 4, ¿no? Después se vuelve a calcular esta medida sobre cada una de estas 4, ¿no? Si la medida en alguna de las imágenes resultantes de la división vuelve a sobrepasar el umbral, se vuelve a subdividir y así sucesivamente hasta que no sobrepase el umbral. Una vez que ya se haya determinado eso, la segunda fase consiste en unir pares de regiones adyacentes que presenten un valor similar a la medida. El procedimiento es el que les he mencionado, ¿no? Divide y lo vas uniendo, creando regiones en la medida en que se necesite, ¿no? El criterio de referencia aquí es el promedio. Acá tienen un ejemplo de cómo es que se segmenta mediante este algoritmo split and merge para poder extraer la oreja, ¿no?, de la imagen, de esta imagen. Hay otros tipos de segmentación, por ejemplo, basada en la forma, ¿no? A eso lo llama watershed. Entonces, un tanto tiene el procedimiento como que es una representación topográfica de un terreno, donde a cada píxel se le asocia como valor de altura su nivel de gris correspondiente. Luego, imaginémonos que se comienza a inundar esta superficie topográfica desde los niveles más bajos de altura, o sea, los mínimos locales, y va a llegar un momento en el que, siguiendo este proceso de inundación, las aguas de las cuencas contiguas se unen, ¿no? Las líneas de unión que representan las fronteras constituyen el resultado de la segmentación. Esta transformación particiona una imagen de niveles de gris en otras formadas por regiones significativas. Más o menos se trata de buscar segmentar estas regiones, ¿no?, que representarían las cuencas según sea pues el procedimiento. Esta técnica es aconsejable para imágenes con texturas homogéneas o con gradientes débiles. Entonces, como pueden ver, existen, dentro de los que hemos visto, hay otros enfoques inclusive para la segmentación. Como les he mencionado, este proceso de segmentación de imágenes es una técnica, un área que todavía sigue en evolución, ¿no? Existen muchas técnicas que inclusive no las podemos clasificar entre las que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, la técnica basada en el uso del color, en el análisis de la textura, en el movimiento. Bueno, en el color, se aprovecha pues la información que el color aporta, ¿no? Ya sabemos que un color pues es la unión de tres
planos, cada uno con información relativa a la intensidad de cada punto, ¿no? Si consideramos el modelo que vemos. Estas técnicas consisten en la aplicar la misma técnica que se ha usado en las imágenes de grises, ¿no? Pero sobre cada plano por separado. Y en una segunda etapa se combinan usando ciertos criterios los resultados de cada plano, ¿no? Inclusive la técnica del split and merge también es posible que se aplique en estos procedimientos. Ahí tienen el algoritmo, e inclusive hay otras, organización global de componentes, uso de algoritmos de actualización. Para ello se puede determinar y definir esa segmentación. En la textura, el propósito de este es transformar una ventana de una imagen en una colección de valores que va a constituir un vector de características. La representación va a ser considerada como buena si ventanas tomadas de la misma muestra están cercanas en el espacio considerado, y si ventanas de la imagen con diferentes patrones de lectura van a quedar alejadas. Los modelos de textura se dividen a grandes rasgos de tres categorías: texturas piramidales, campos aleatorios y en métodos estadísticos. Tiene ya un procedimiento de segmentado utilizando las texturas, ¿no? Y como les había mencionado, también hay técnicas basadas en el movimiento. En algún momento les había dicho que un procedimiento estándar para poder manejar las imágenes, o sea, los movimientos como imágenes, es utilizar la resta, ¿no? O sea, en secuencias consecutivas, ustedes saben que el movimiento en realidad son la secuencia animada de varias imágenes, ¿no? Entonces el proceso más común es restar, ¿no? Para encontrar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y de esa manera se puede segmentar algo, ¿no? Obviamente que esto va a requerir de un sistema de alto nivel de procesamiento, ¿no? Porque estamos hablando de que por lo menos en un movimiento se tiene que contemplar 30 cuadros por segundo. Entonces, para poder encontrar la diferencia de una manera importante y hacer segmentación, necesitamos pues sistemas con alto nivel de manejo. Bien, como han podido ver, en realidad esto pues da para mucho, existen varios procesos. Vamos a ver aquí algunos par de ejemplos que se puede aplicar en la práctica en base a uno de los métodos más difundidos, como es el de hay, como les he dicho, varios métodos. Aquí les voy a mostrar dos. Uno relativamente sencillo y entendible, el otro puede resultar bastante complejo, ¿no? Entrando ya en detalle lo que podemos hacer más en forma práctica, un método de segmentación es el de por regiones, en el cual lo que se busca es ubicar directamente los píxeles que pertenecen a la región de interés. Y el otro es el método por bordes, ¿no? Lo que busca primero es que ubicar los bordes que limitan a una región. Pero hay problemas cuando se trata de hacer segmentación. Pueden ver ustedes allí, se hace difícil segmentar cuando el objeto a segmentar, por ejemplo, tiene el mismo color del fondo, ¿no? Ahí vemos, si yo quiero segmentar, digamos, a la persona que está vestida en la parte superior de color verde, también el asiento es verde y también la cartera que tiene es verde, ¿no? Entonces son problemas que se tienen que solucionar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el objeto a segmentar está, de cierta manera, excluido o afectado o tapado, ¿no? En buena cuenta por objetos cercanos, ¿no? Cualquiera que sea el objeto que vamos a segmentar acá va a ser complicado porque tiene elementos a sus costados.
Y por ejemplo, cuando la imagen también es de mala calidad, con mala iluminación, entonces segmentar se hace difícil, ¿no? Si la orientación del objeto no ayuda, también se hace difícil segmentar. Yo quiero segmentar acá las llantas, pues es difícil, ¿no?, de hacer. Bueno, pero veamos el método de Otsu, que es uno de los métodos más conocidos, más usados para hacer segmentación. Es un método de normalización. Ya sabemos que lo que se busca es determinar un umbral y en función a ese umbral generar una imagen binaria. Una metodología de este método se puede derivar como lo dice aquí, ¿no? Primero, calcular el histograma, y para cada posible umbral hay que dividir la imagen en dos casos, los que están por encima del umbral y los que están por debajo, ¿no? Me lo quiero conocer. Y de ahí se puede utilizar una serie de métodos. Uno de ellos es la varianza, la que más se usa para poder diferenciar, ¿no?, las intensidades de grises entre las dos clases que han sido creadas. Entonces, lo que se busca es que este umbral minimice la varianza, ¿no?, sea intraclase o sea interclase. Veamos este procedimiento, que lo que se busca es segmentar el arroz del fondo. Es un grano de arroz y el fondo que tienen allí, pueda que de cierta manera el contenido del arroz tenga niveles de gris que se parezcan también al fondo, ¿no? Pero bueno, el proceso parte por determinar el umbral. Este teta, recuerden que es el umbral, ¿no? En función a la definición de ese umbral debemos obtener la imagen finalizada del resultado de él. Para poder determinar el umbral se analiza el histograma. Es el procedimiento más sencillo. Pero aquí, para este ejemplo, es, como pueden ver, sencillo determinar el umbral. Se entiende que los niveles de grises de mayor presencia son el fondo, y los de menos presencia, los que están más hacia la derecha, son el propio arroz, ¿no? La diferencia entre uno y otro está de alguna manera claramente establecida por el medio, ¿no? Entonces, eso va a permitir sin mayor problema podamos segmentar el arroz del fondo, ¿no? Como les había mencionado, aquí hay que determinar con claridad cuánto vale el umbral, ¿no?, cuánto vale T. Ese es el quid del asunto. Y esto que se haga de una manera automática, ¿no?, y es lo que busca el método de Otsu. El método de Otsu permite determinar un procedimiento automatizado. En el sentido de barrido completo, si el teta lo ubicamos más a la izquierda, todo sería segmentado como fondo, y si ubica a la derecha, todo sería segmentado como arroz, ¿no? Entonces lo que se va a buscar es ubicar, ¿no?, el teta de una manera automática. Y para ello se utiliza métricas estadísticas. Entonces se va a definir una región 0, se define también una región 1 y las probabilidades, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos establecer un funcionamiento automático, Otsu propone la definición de probabilidades de 0, que viene a ser esta relación entre el espacio que ocupan en el histograma uno de los objetos y el otro, y el espacio que ocupa la otra parte del objeto, ¿no?, que queremos segmentar. De hecho, la suma de ambos deben dar el tamaño de la imagen. Para poder determinar esto con mayor precisión, se ha de utilizar la desviación estándar, que es el cálculo de lo que sería el ancho de cada una de las regiones, ¿no? Una para la del fondo, en este caso, y otra para la del objeto en sí. Entonces, según lo determinado por Otsu,
estos anchos deben ser los más angostos posibles, y eso implicaría minimizar la desviación estándar, ¿no? Y a eso se le denomina función objetivo, que vendría a ser la varianza interclase. La ubicación de θ, o sea, del umbral, hace que la desviación estándar del bloque 1 disminuya, pero va a aumentar la otra, ¿no? Entonces, si buscamos también más a la derecha, va a ser lo contrario, ¿no? Y hay que buscar el punto óptimo, de tal manera que se puede definir en forma automática ese procedimiento, ¿no? Como vamos a ver ahora. En este caso se ha determinado que ese valor sea 155, que resulta el promedio de la θ, ¿no? Bien, entonces encontrado ello, ya el procedimiento es ya relativamente sencillo, cuestión de aplicar nada más los procesos del caso, y con ello obtener, pues, como pueden ver ustedes allí, segmentación adecuada, que para eliminar los ruidos tan internos a lo que ha segmentado ya es más sencillo hacerlo, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo, para terminar de ver el ejemplo de cómo es que yo puedo, a partir de un arroz, puedo segmentar el grano del arroz, puedo calcular su área en píxeles, y finalmente inclusive puedo calcular el tono de gris promedio, ¿no? Que está en medio. Partimos de la imagen que hemos mencionado, a la cual se le puede segmentar el área, se ha de encontrar en píxeles, y el tono de gris promedio del grano de arroz en porcentaje. Entonces tenemos el grano de arroz. Se tiene que determinar en buena hora para que nos ayude a hacer el proceso su resolución. Trazamos una línea a través del arroz